ya está aquí, ya ha llegado, ya está aquí. Agujero negro, tamaño usuario. Marca Acme. Voy a abrirlo. Soluciones para colocación de agujeros negros en su hogar. Escoja un lugar apropiado de su hogar donde instalarlo. Tenga en cuenta que una vez instalado no podrá moverse. Se recomiendan lugares poco transitados para evitar caídas indeseadas en el mismo. Tómese un tiempo para pensarlo con calma y ver... En el salón. Poco transitados. Tengo un agujero negro y quiero verlo todos los días para que su enigmática personalidad cósmica me recuerde la insignificancia de mi propia existencia. Vale, en el salón. Pero ponemos un indicativo luminoso por Edu, que es muy despistado. La madre que me parió. Es precioso. ¡Wow! Es como un superaspirador. Como aquellas tuberías que había en los edificios en los 90 y tú tirabas la basura y no sabías a dónde ibas. Y preferías no saberlo. Bueno, Roberta, el agujero negro no es un basurero. Además, no sabemos dónde confluye la materia que le echamos. ¿Tú te das cuenta que a lo mejor has desconfigurado todas las reglas por las que se rige nuestro universo y las de los demás universos? Entonces, a ver, ¿para qué lo queremos, Angélica? Porque nos hemos gastado todo lo que teníamos ahorrado para nuestro viaje a la zona cero. ¿Qué pasa? ¿No te mola? Sí que me mola mogollón. Pero claro, mientras no sabemos para qué sirve, pues yo voy haciendo pruebas a ver qué pasa. Bueno, pues te pediría que la siguiente prueba que hagas con nuestro agujero negro sea sometida a votación. Vale. Quiero someter a votación una nueva interacción con el agujero negro. ¿Propon? ¿Puedo meter el pie? Bueno, mételo a ver. Pero bajo tu total responsabilidad. Vale, voy. ¡Ah! ¡Guau! ¿Notas algo? Sí, como un cosquilleo. ¡Ah! Eso es un síntoma de algo. Sí. Mola. Es como si me estuvieran chupando los deditos de los pies. ¡Hostia, caray, para agujero negro! A ver, sácalo a ver qué sale. Voy. Hostias. No puedo. Es como si mi pie no existiese y al no existir no pudiese sacarlo. Claro. ¡Desintegración molecular! ¡Lo sabía! ¡Oh! Y espera, porque empiezo a no sentir la pierna. Se propaga. El agujero negro te está absorbiendo. ¡Ay, no, hombre! ¡Que me toca el turno en el badulaque! Pues yo no te cubro, no hubieras metido el pie. No tires cosas al agujero negro, no metas el pie. Entonces, ¿para qué lo queremos? ¡Ah! ¡Me chupo! Voy a por una cuerda. ¡Sí! ¡Buena idea! ¿Una cuerda? ¿Para qué? Bueno, pues esta fórmula no vale porque da 0 y es una constante. Esta tampoco porque es masa por aceleración. Esta de aquí es la fórmula quinta. Y esta fórmula... Esta fórmula es la de la Coca-Cola. Roberta, no te lo vas a creer, pero acabo de descubrir la fórmula de la Coca-Cola. ¿Estás segura de que esto va a funcionar? Tengo la certeza casi segura de que es prácticamente imposible que funcione, pero me lo estoy pasando teta. A ver, te lo repito. Aquí hay dos caminos. En uno dice la verdad y en otro miente siempre. ¿Qué pregunta les tengo que hacer para saber cuál es el camino a escoger? Buf, seguro que no hay agua en el suelo, porque entonces son peces. Peces no hay, pero hay un charco pequeño, así como una meada. ¡Coño! ¡Otra variante! Va, es igual, arriesgo. Voy por el de baldosas amarillas. Bueno, pero si notas que tus moléculas están desperdigando en el espacio-tiempo, para. ¿Y eso cómo lo voy a saber? Pues por ejemplo, si no te ves las manos, recuerda a Marty McFly en Regreso al Futuro. Entendido. Mándame una birra. ¡Hostias! La birra se acaba de convertir en un cubata de licor 43 con cacao en la... ¡Oh! ¡Eso lo cambia todo! ¿Me lo podré beber? Roberta, he descubierto una cosa súper interesante. ¿Roberta? ¡Angélica! ¡Angélica! ¡Ay, que me absorbe! Da gusto, sí, pero duele. ¡Aguanta! ¡Ay!
Mierda. Hola. Le traigo unas infusiones de ginseng a Roberta para compensarla por las noches que pasó en vela la semana pasada echándome Vicks Vaporub. Edu, la hemos perdido. ¿A quién? ¿A Roberta? No. En el agujero negro. Está vagando por el espacio. Es posible que haya conocido a alguien y formado una pequeña familia en otra galaxia habitada. Yo una vez me caí en un pilón. Bueno, me tiraron. Pero claro, no es lo mismo. Hay que rescatar a Roberta. ¡Sí! ¿Me puedo hacer una infusión para calmar los nervios? No te preocupes. Tengo bolsita. ¡Ánimo, Roberta! Ahora vamos. ¿Ves algo, Angélica? Por ahora nada del otro mundo. Tráela de vuelta sana y salva, por favor. Sí, sí. Vete soltando cuerda que estoy bajando. Por un lado me alegro de que me tocara la pajita más larga. Pero por otro, no sé. Me da la sensación de que siempre me pierdo las cosas guays. Como cuando vinieron mis amigos a buscarme a casa para ir al embalse porque habían abierto las compuertas y caía mucha agua. Llevaban un neumático de tractor para bajar los rápidos. A mí me entraron los nervios, el asma y me quedé en casa viendo el equipo A. Que como siempre termina bien, me relaja. Siempre me pregunté qué hubiera pasado si hubiera ido. ¿Me habría salvado como Juan o me habría ahogado como Luis? Espero que estés divagando sobre tu niñez con la cuerda bien presente. ¡Claro! ¿Y ahora qué ves, Angélica? A Elvis. ¿Cómo eres, Angélica? Me encanta tu sentido del humor. No sé. Me resulta más fácil hablar contigo desde que estás ahí metida en el agujero negro. Nunca os lo he dicho. Ni a ti ni a Roberta, pero me habéis ayudado mucho con lo del Nepal y lo de... Bueno, ya sabes. Sí, con la de que tu novia te dejó por tu mejor amigo. Nunca sabré cómo agradecéroslo. Yo es que siempre quise tener amigas, pero... Claro, nunca he sido el típico gustatías como mi primo. No, nunca he sido de chicas. Yo era más de reptiles, terrarios, ver las estrellas. Pero... No sé, me alegro un montón de que os hayáis caído en el agujero negro. Bueno, no me alegro de alegrarme, me alegro de que seáis mis amigas y de que siempre estéis ahí cuando os necesito y de que pueda contar con vosotras. Estoy muy contento, de verdad. Y, perdón, estoy un poco sensible por la infusión de ginseng, pero... No sé... ¿Vosotros cómo estáis ahí dentro? Angélica. Angélica, si es una broma no tiene gracia. Angélica. Ay, Dios, que no es una broma. ¿Y ahora qué hago? Llamo a mi primo. Ay, Dios, ¿qué hago? No, muchachito. Esto es una cosa guay que no te vas a perder. A saber qué gran aventura me espera. ¡Jerónimo! Edu, te has vuelto a dejar la manguera abierta en la huerta y has inundado media carretera comarcal. Te cierra tú la manguera, porfa. ¡Una mierda! Es que yo no puedo, que estoy en un agujero negro. Primo, en serio, necesitas echar un polvo. Edu, Estamos aquí, ¿en dónde? en el agujero negro. ¡Hostia! Estamos... ¿Con quién estás? ¡Con nosotras! Sí, y mira que es el infinito el jodido universo, oye, y así. ¿Y qué coño hacéis ahí dentro? Es largo de contar, pero vente que aquí se está de maravilla. Sí, de maravilla. Como cuando recolectaste por error setas alucinógenas y después te hablaba la casita del árbol. Sí. Bueno, pero sin correr desnudo por el monte. Oye, ¿y hay tías ahí adentro?
están Angélica y Roberta. Un montón. Y algunas incluso le han entrado a tu primo. Nenas, hacerme sitio que llega el remolcador. Me habéis engañado, aquí no hay tías. Pero me siento exageradamente flexible. Es por la espaguetización. Estamos atrapados en un pozo galáctico. Sí, es que el agujero negro tritura muy bien a su comida antes de engullirla. Y se ve que le mola la pasta. Pues yo me he probado un poquito y estoy al dente. Angélica, ¿vamos a volver? Me la suda, Roberta.